La mayoría de personas juegan a dragones y mazmorras para pasar un buen rato con los amigos, aunque también hay gente bastante afortunada y talentosa que puede considerarlo su profesión. Pero a veces es difícil disfrutar de una campaña si sientes que tu personaje ha perdido su chispa. Hola, soy Tino y en este vídeo voy a intentar remediar eso mismo. Pero antes, dentro intro. En mi experiencia, casi todos los personajes de D&D se pueden dividir más o menos en tres grandes grupos: el veterano, el héroe y lo que yo llamo la contadita con patas. El veterano conoce bien el mundo, ha hecho cosas importantes antes y honestamente ya está un poco cansado de todo, pero está motivado por algo del estilo de: este es mi último trabajo y solo lo hago por mi hija / familia / viejo conocido que tengo la necesidad de proteger. Por ejemplo, Belenkul, el último guardián del bosque fronterizo. El héroe, que tiene un futuro prometedor, algún tipo de característica que lo hace destacar entre el resto de personas de su alrededor y que busca hacerse un nombre con sus actos valerosos, como Ashka, la bárbara del desierto. Y por último tenemos la contadita con patas, que pensaste rápidamente a partir de una idea estúpida que se te ocurrió a altas horas de la madrugada o leyendo algún foro y que luego fuiste modelando. Por ejemplo, Sendar de Roble, el sillón de lujo que fue alcanzado por un hechizo de polimorfia y transformado en gnomo. Pero por mucha imaginación que le hayas echado a tu personaje, a veces parece inevitable empezar a perder un poco la ilusión tras las primeras sesiones. En mi experiencia, esto suele ser así por choques con la ambientación o el tono de la partida, choques con los intereses o la composición del grupo y aburrimiento del jugador al interpretar repetidamente a cierto tipo de personajes. El veterano puede llegar a ser demasiado táctico o gruñón a veces, el héroe quizás tenga dificultades para destacar y escribir su propia historia, y la contadita con patas acaba cansando a todos repitiendo los mismos chistes una y otra vez. Intentemos arreglar esto. Cuando hagas un personaje, ten presente en todo momento el tipo de partida que vas a jugar. No te prepares para jugar a Giuseppe di Moscatelio, el monje pizzero cuya pasión oculta es esnifar kilos de mantequilla cada mañana, si vas a ir a la lejana selva mortal de Chult en una aventura que busca remendar el deshilachado tejido que separa la vida de la muerte. Lo normal es que a la hora de pensar en una composición de equipo, la mayoría de grupos quieran no repetir clases, y aunque tener un grupo equilibrado suele ser una muy buena opción, en mi opinión es mucho más importante que la dinámica de tu personaje fluya bien con la del resto de sus compañeros. Crea un personaje que funcione bien dentro del grupo, que pueda aprovecharse en cierta manera de estar en el grupo o que desafíe o propicie el desarrollo de otros personajes. Así que para tu típica campaña de fantasía épica, crea a alguien de más o menos buen alineamiento, con una de tus clases favoritas o alguna que quieras probar, y habla con tus amigos para conocer un poco a sus personajes y al menos no repetir subclases. Yo suelo tener la idea de unos 2 o 3 de antemano, con funciones diferentes para luego poder escoger el que mejor me cuadre para la aventura y el grupo en cuestión. Lo siguiente que debes de pensar son los objetivos de tu personaje. Si los planes de tu personaje se reducen a salvar al mundo de cualquier calamidad que me presente el DM, lo siento, pero tienes un personaje que muy posiblemente te acabará aburriendo, sobre todo a la larga. Todos queremos cosas en esta vida, y el mundo en el que vivimos está conformado por nuestra propia percepción de él. Así que, ¿qué sabe tu personaje del mundo o de su entorno que le gustaría cambiar? Para Ashka, esto acabó siendo buscar aventuras en las que poder probar su valía para abstraerse de varios traumas familiares, mientras que para Belenkul fue encontrar y entrenar al aprendiz que lo ayudaría a liberar su hogar. Pueden ser objetivos más generales y a largo plazo, como estos, o una lista física de cosas concretas, como la que hice en su momento para Sendar, que iba desde aprender su primer hechizo hasta controlar una especie de ejército de muebles vivientes. Estos objetivos secundarios, más personales de tu personaje, van a dar lugar a todo tipo de situaciones interesantes en la mesa, sobre todo si compartes parte de esta información con tu DM.
Y ojo, los planes cambian y los personajes también, así que hay muchas posibilidades de que tu personaje no llegue nunca a alcanzar todos sus objetivos, pero son los pasos que tú das para intentar llegar a esos objetivos los que van a dar pie a nuevas narrativas y desarrollo en tu personaje. Por otra parte tenemos los conflictos internos. Los defectos aparecen en un pequeño párrafo de las características del personaje, en el manual del jugador. En el libro se dan ejemplos relacionados directamente con los trasfondos, pero en mi opinión la mayoría son demasiado específicos. Si haces un personaje con defectos que te resulten más familiares, te darás cuenta de que podrás recalcar la personalidad de tu personaje con mucha más frecuencia. A mí me ayuda mucho pensar en los defectos de un personaje como las mentiras que ese personaje cree con mucha fuerza, ya sea sobre sí mismo o sobre el mundo que le rodea. Algunas de estas mentiras de efecto más comunes y más útiles son un sentimiento de valor propio muy alto o uno muy bajo, la existencia de unas tradiciones férreas o una moral religiosa que sea la respuesta a cualquier pregunta, la incapacidad para asumir partes del pasado o del futuro y el pensamiento de que todas sus acciones están justificadas por el fin que persiguen. Y honestamente, eso es todo. Cuando consigues escribir un personaje que no desentone mucho con la campaña, que tenga al menos un objetivo que quiera conseguir y algún tipo de dilema moral, estarás en una muy buena posición para jugar una excelente campaña con un personaje memorable y divertido de interpretar. Pero recuerda, al final la gracia de todo esto es compartir ese personaje con otras personas, con gustos e intereses diferentes a los tuyos. Así que vas a tener que aprender a disfrutar del personaje en la práctica, a adaptarte un poco a la experiencia que busquen los demás y a veces incluso a dejarte llevar por completo. Y si en ese momento no te convence tu personaje, tu primera opción nunca debería de ser cambiarlo por otro a la mínima oportunidad. Tómate tu tiempo, piensa en qué es lo que no te gusta y en cómo puedes cambiarlo. Habla con tu grupo para buscar nuevas oportunidades roleras o probar un camino diferente al que habéis llevado hasta ahora. Y si nada de eso funciona, siempre tienes la opción de hablar con tu DM para buscar una buena forma de despedir al personaje. O directamente puedes darle el defecto moriría por cualquier causa, que al final esto se trata de pasar un buen rato. Y hasta aquí el vídeo. Si tienes algún otro consejo para la creación de personajes, no dudes en compartirlo en comentarios. Nos vemos pronto. Chao, chao.